Bienvenidos a un episodio más del Secadero. En esta oportunidad nos visitan Guido y Sonia. Sonia, Guido, bienvenidos. Muchas gracias. Con ustedes, Evo Grow. Muchas gracias por la invitación. Por favor, muchas Un gracias a ustedes. placer conocer y estar hoy acá en el Secadero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la botellita. Nos trajeron una botellita espectacular de regalo, así que muchas gracias. Ya de arranque ya llegaron mimando. Sí, todo bien. Bien. Y nosotros convidándoles. No es un panel LED, pero No, bueno, una botellita. Empezamos tranqui. Tranca, Primero se llegué sale a con un tomar panel, algo bajaba y con un panel de después- cosas. No, era un montón, ya era. Me desmayo en el medio. Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Vamos a hablar un poco distendido. La idea es charlar un poquito y que nos cuentes principalmente lo que tengas ganas, pero ¿de dónde nace Evo Grow? ¿De dónde nace la marca? ¿De dónde nacen las líneas? Sabemos que hay distintas líneas dentro de lo que es la marca, así que, Guido. Evo Grow en realidad surge de una necesidad mía como cultivador. Quizás de hace 10 años para atrás. Estaba cultivando en una carpa de 1x1 con 2 sodios, lo cual siempre se dificultó un poco. ¿Un poco nomás? Y lo llevamos al límite. ¿Qué hacían alguna genética afganistaní, más o menos, para tener ese clima? Bueno, ese cultivo llegó con toda la fuerza a lo último, sobreviviendo al límite. Y bueno, dentro de esa necesidad empecé a buscar tecnologías. Bien. Un amigo me hace una recomendación que, bueno, conocía un LED, que había que armarlo, lo veo. Entonces, a partir de ahí, armo mis primeros LED para uso personal. Siempre me dieron muy buenos resultados, estuve muy satisfecho. El clásico Full Spectrum, paneles, digamos, caseros, con Bien. distribución específica para iluminar los puntos que yo quería, Claro. con LED individuales ubicados, digamos, en diferentes sectores, todo muy casero. Pero era tu alta eficiencia. Era mi alta eficiencia del momento. Bueno, Ahora vamos a contar cuál es la del momento actual, pero bueno, en ese momento era mi alta eficiencia con resultados muy buenos, que siempre me dejó muy contento. Entonces, bueno, eso, digamos, fue el primer desarrollo personal y después trabajando para amigos. Bien. Haciendo un panel, haciendo un proyecto, siempre a pequeña escala y hablando mucho tiempo antes. pero Eh, nacían de las necesidades de otros también. Nacía de la necesidad de otros ¿Esas necesidades también. eran principalmente, muchos tenían sodio o algo que les generaba un montón de temperatura? Y muchos tenían sodio, sí, y bueno, yo creo que el mercado estaba buscando también cambiar eso y dar un pasito por cuestiones de calor, de condiciones de cultivo, De consumo. de consumo. Yo siempre estuve muy contento con el sodio, Es pero, que, según tengo pero entendido, aparecieron cosas mejores. no hay con qué darle hasta, bueno, ahora, que ya estamos con líneas que obviamente se ponen a la par y lo superan por una cuestión de eficiencia, porque siempre en esto lo que se hace la comparativa es la eficiencia, o sea, temperatura, al de tener 2 sodio de 400 en una carpa, que te levantan una fortuna de temperatura, no sé si tenías ¿cómo se llamaba? El cool box, era para Lo refrigerar, tuve. pero Sí, no sí, lo bajaba tuve. mucho tampoco. No, a ver, bajaba, sí, Bajaba, pero servía, bueno. era necesario, o sea, para tener 2 de 400 en un metro cuadrado, Sí, sí, eso es necesario. pero cambia la eficiencia. Cambia la eficiencia, me permitía cultivar sin que se me prenda fuego el indoor, pero de todas formas, digamos, el sodio yo creo que fue superado en muchos aspectos. Ya actualmente el tipo de LED que tenemos no habla, digamos, no es solo un tema de eficiencia, creo yo, sino un tema de distribución de luz, un tema de condiciones de cultivo, un tema de gasto, un tema de durabilidad, un tema de seguridad dentro del cultivo. Me encanta. Hay muchísimas cuestiones y parámetros, digamos, alrededor de cuando uno hace un proyecto de este estilo. Digamos, por ejemplo, pasar a un cultivo un poco más grande, ¿no? Creo que el LED de ahora tiene una incidencia en la inversión inicial, en la adaptación por seguir nombrando cosas, ¿no?
la adaptación de todo el sistema de circuito eléctrico, la refrigeración, el tamaño de los equipos. Y digamos, todo eso hace, digamos, que el sodio ya a nivel actual para grandes proyectos quede un poco en desuso. Sí, por aparte de tener una carga de potencia, si tenés que tener una sala grande. Yo he visto algunas salas que todavía tienen sodio y digo, mamita, lo que está ese tablero. Es mucho consumo. Está bien, tenés trifásica y todo, pero... Tenemos alguna que otra sala que no pudo activar todo por... Y bueno, de a poco, pero está bien. Pero bueno, se nota mucho la diferencia. Es impresionante. Contanos de la línea o de las líneas que hay en EvoGrow. Nosotros inicialmente, y digamos yendo al origen, empezamos con el tradicional Full Spectrum. Ese fue el primer producto que se desarrolló. Estamos hablando cerca de 5 años atrás, 6 casi. Casi 6. Bueno, de ahí EvoGrow estuvo un tiempo en cuanto a diseños y desarrollo, algunos años parados, hasta que le volvimos a dar un nuevo impulso. De ahí sacamos una nueva línea de LED S Pro, que todavía tenemos actualmente, que bueno, esa lo que tiene de bueno y de ventaja es que está certificada IP65, entonces para lo que es invernaderos y exterior, esa sigue andando. Y actualmente... Excelente, ¿qué potencia tiene? Y tenemos de 120 watts, 220 watts en formato rectangular y en formato barra. Wow, bien. Y 360 watts. Wow, bien. Sí, una línea que fue muy buena, pero lo que nos pasó es que la línea nueva ahora, la línea Photon, es superior en el 95% de los aspectos. Tal cual. Entonces esa, digamos, la discontinuamos y ahora estamos con todas las energías enfocadas en esta nueva línea Photon. Sí, aparte el concepto de cultivo se empieza a entender de distintas maneras. Tal vez en los principios era el cultivo exterior, era el predominante, después se fue integrando el cultivo indoor y empezó a implementarse el sodio, las temperaturas, pero en un momento ya se empieza a diferenciar bien. Bueno, tengo el cultivo exterior y el que hace cultivo exterior rara vez, o dependiendo del tipo de proyecto, utiliza una asistencia lumínica. Y en este caso vas a buscar también algo medio con protección IP, porque en ese tipo de conceptos se utilizan riegos, viste, por aspersión, o lo que fuese que están, viste, necesitas una luminaria que esté bancándose eso. Pero ya para el interior, ya no tenés ese tipo de problemática. O sea, yo no voy a hacer llover adentro de la sala. Vos viste mi indoor, entonces no necesito que el artefacto tenga una capacidad, por ejemplo, IP65 o IP67, pero sí necesito que tenga la eficiencia en lo que es temperatura, para que no me modifique la humedad de la sala. Y esos valores que hoy para el cultivator son, creo que, importantes, más allá tal vez hablo del común, de indoor. Por lo general en una carpa, sí, el tipo no necesita un IP. Que el común de indoor que no necesita esa condición termina siendo el 98 el 99% de los casos. Entonces, digamos, el beneficio que tenemos en esa línea no es tan apreciado quizás, o no es tan demandado actualmente. Tal cual. Digamos, respecto a esta nueva línea, lo que tiene superior respecto a la otra es no solo la eficiencia, o podemos hablar, digamos, de eficiencia bajo 3 tipos de conceptos diferentes. Si lo Vamos a explicarle a la gente qué es eficiencia. Porque tal vez te pasa, Sonia, te llaman y te dicen, hola, vengo a preguntar por las luces de alta eficiencia. Entonces, expliquemos qué son esos conceptos. Bueno, vamos a hablar un poco de... Para la gente que está en la casa y dice, yo me voy a pasar a un panel, tengo la galponera, o tengo el COP, o tengo sodio todavía, porque hay gente que todavía tiene sodio. ¿Qué conceptos hay de alta eficiencia? Y vamos a hablar de, digamos, de alguna manera eficiencia energética, porque uno también puede decir, bueno, eficiencia económica, ¿no? Y tener en cuenta los costos y todo. Entonces, en cuanto a eficiencia energética de un panel, es, digamos, la proporción que el panel convierte en fotones fotosintéticamente activa respecto a la energía que consume. Entonces, un panel de mayor eficiencia, digámosle, teórica, es porque convierte en mayor proporción de energía en fotones fotosintéticamente activos. Utilizables para la planta. Utilizables para la planta. Entonces, digamos, si lo miramos desde ese punto de vista, la energía la convertís en fotones y la convertís en calor. O sea, la eficiencia lo que te dice también es qué proporción uno desperdicia en forma de calor. A mayor eficiencia, más se convierte en luz y menos se convierte en calor.
Y ese calor obviamente que es pérdida de energía y no lo... Y que repercute en el cultivo, en las condiciones y es, digamos, un desperdicio consumo. indeseado porque no nos genera, digamos, Exactamente. salvo que vivas en el sur y justo un poquito de calor te Viene el ayude. sodio, claro. Pero ahí sí, volvés al sodio, Sí, ponés sí. 2 de 400 Sí, sí. en 1 metro cuadrado y puedes cosechar en la Antártida. Claro, tal cual. Sí, sí, con eso zafás, seguro. Sonia, ¿qué surge de esas preguntas de alta eficiencia? Cuando te llaman y vos le tenés que explicar, ponerle, tal vez ya tenés alguna respuesta medio para resumirle a la gente. Te preguntan, yo quiero un panel de alta eficiencia. ¿Qué les decís? Por lo general, lo primero que les suelo preguntar es la superficie que quieren cubrir. Bien, Si me hablan más tipo que quieren cubrir una superficie grande, una sala y eso, ya pasa a Guido. Pero cuando quieren una carpita, por lo general me dicen lo que quieren y les recomiendo. Y perfecto. nada, o sea, siempre suelo recomendar alta eficiencia, pero sí es verdad que otras veces recomiendo los otros paneles que tenemos, las otras líneas, pero sí, ahora lo que más sale es esta nueva línea, la línea Photon y la E-Photon que tenemos. Bien. Yo, por ejemplo, tengo una carpa 1 metro por 1 metro. ¿Qué me recomendás? ¿O qué otra pregunta más es? No te preguntaría nada más, Bien. la verdad. Para 1 metro por 1 metro te recomendaría seguramente 480, porque lo bueno Wow, que tienen bien. nuestros paneles es que tienen dimmer, entonces le puedes regular la iluminación. Me encanta, comprado. Mándame Claro. 3. Enseguida compraba el tipo. Me convenció rápido, es que es muy buena vendiendo. Sí. Y la verdad que... Y en el tema con ella te la deriva. Por ejemplo, te dice, bueno, va a una sala. ¿Qué proyecto hay en ese concepto de sala? ¿Vos le diseñás al cliente un plano o algo? Porque ya me vendió a mí el panel de 480, amigo. Eso fue indiscutible, lo vieron ustedes. Fue muy simple. Ella te lo vendió rápido. Muy A rápido. mí me lleva un poco más de tiempo. Y pero ya el que te llama, ahora vos me tenés que vender la luz de la sala. Ahí ya entramos en otro. Claro, pero, bueno. ¿Qué me decís ahí, por Luces de ejemplo? salas empiezan las preguntas, superficies, pasillos. Bien. Si vas a, no sé, tener proyecto de ampliación. En general... Vamos a jugar un poco para que la gente en su casa empiece a flashear un poco. Y también está bueno para que aprendan y después digan, che, Guido, voy a poner una sala y te pasen ya una idea. Y no arrancar tan de cero y que la gente vaya entendiendo, che, ¿qué tengo que tener en cuenta si voy a montar una salita? Que cuando decimos una sala tampoco decimos una nave espacial de la NASA, sino simplemente un espacio un poco más grande que una carpa. En cuanto a dimensiones de una carpa, que ya abarca los 2 metros 40 por 2 metros 40, un poquito más grande, entonces, che, vamos a llamarlo a Guido. Y yo te digo, Guido, tengo la salita, vamos a jugar. ¿Qué me vas asesorando? La pregunta siempre es el área, las áreas cultivables, si vas a tener un pasillo, la distribución, si son estanterías que se mueven, si no vas a ¿La tener altura estanterías del que lugar se importa? muevan. La altura del lugar importa. Hoy, por ejemplo, estuve charlando con una sala que quiere poner varios niveles en vegetación y tienen un entrepiso. Entonces ahí importa mucho. En general no es un factor determinante porque la superficie que uno necesita para cultivar en un nivel está dada prácticamente en todos los ambientes. Bien, ¿qué entonces, es de cuánto mínimo? Y unos 60 como mínimo. Bien, o sea que alguien que está en su casa dice, yo quiero arrancar a cultivar, tengo un espacio de 80 por 80, 60 por 60, con unos 60, estoy en condiciones. Estás en condiciones, sí. Hemos visto salas que justamente tenían un entrepiso y juegan los paneles, los tienen a esta altura y macetas, red y mantienen todo dentro del 1,60 m, así que Fantástico. ahí se puede. Después lo otro que se pregunta es un poco los objetivos que tiene la persona o en base a las áreas se dan de diferentes opciones. Porque lo que se analiza cuando uno pasa a dibujar las áreas en plano es colocar diferentes paneles de diferentes potencias e ir viendo cómo, digamos, se acomodan en la superficie y generan una buena distribución. Wow. Entonces, en base a la distribución o posibles distribuciones, porque siempre son varias, se dan diferentes situaciones digamos, si nos ponemos finos, de promedios de PPFD, de iluminación. Entonces, entre eso, las posibilidades de inversión del cliente, se va charlando y se va buscando la mejor opción para el cliente. Y en base al proyecto que tiene en mente y lo que quiera lograr. Por eso sí. No es lo mismo si va a usar CO2, eso da otras posibilidades, otro nivel de potencia por metro cuadrado.
y ya se maneja de otra manera toda la parte de potencia de la sala. Tenés que llegar a cubrir todo el área con paneles, básicamente. Exactamente, sí, empezás a levantar la vara con la tecnología del cultivo y aparte a darle a la planta otra dieta y a darle... Y si uno optimiza... Exactamente, empezás a ver otros resultados. Obviamente que, viste, como todo, tenés que llevarlo a todo prolijo porque te pegaste un palo con eso y se te viene toda la cosecha abajo. Así que importantísimo que la gente tenga en cuenta, y si va a arrancar con un cultivo grande, tenga estas nociones. Che, me voy a asesorar, voy a llamar a Guido, voy a llamar a Sonia. Che, yo voy a cultivar en este espacio, quiero hacer esto. Y ya ir arrancando, viste, con una idea de por lo menos aparte también la eficiencia. Porque si no, uno después va cambiando. A mí me pasó yo cuando arranqué, habré movido las luces y las cosas 20 veces de lugar. La maceta para acá, la maceta para allá. Y aparte sin información, o sea, que movía por mover. Sí. Digamos, como un consejo rápido y completamente necesario para mí para encarar los proyectos de una buena manera es ver la eficiencia de la iluminación que se va a poner, porque dependiendo de la eficiencia de la iluminación es el otro parámetro, que es la potencia por metro cuadrado. A mayor eficiencia, menor potencia por metro cuadrado requerida en base a los resultados que uno busca. Entonces no es lo mismo poner sodio o poner LED cob o poner los paneles Photon, digamos, que para tener una referencia, ¿no? Y ya yendo un poco más fino a la eficiencia, ¿no? Metámonos en lo técnico, me encanta porque aparte hay gente que también del otro lado capaz que entiende y dice, bueno. Un LED cob tenemos una eficiencia de 1, es 1 mol por joule. Y con la nueva línea Photon tenemos una eficiencia de 2,75. Medidas, o sea, yo te estoy hablando de parametrizado en una carpa, cuál es la eficiencia que nosotros medimos en cada uno de los productos. Entonces, ahí tenés que imaginar que necesitas 2,75 veces menos de energía de un panel LED Photon para generar la misma cantidad de fotones fotosintéticamente activos. Claro. Entonces, bueno, ahí podemos ver la gran diferencia que hay entre las recomendaciones de potencia por metro cuadrado que se pueden dar. Entonces no se puede separar, digamos, la eficiencia del panel de la potencia por metro cuadrado que se tiene que utilizar. Tal cual. Vamos a pasar a un consejito también para el cultiveta, ¿querés? Dale. ¿Qué potencia de luz, o hablando siempre de la línea Photon, qué recomendaciones le da en la persona que cultiva en distancia, potencia, o hasta inclusive, no sé si tan detallado, potencia en ppfd? Bueno, entre tanto y tanto. Pero si tenés la data y la querés compartir, siempre. Y nosotros lo que recomendamos, digamos, como promedio es de 300 a 450. Podemos llegar a 600, proyectos que tienen CO2 o que, digamos, quieren estar tranquilos y sobrados con la potencia. 600 está muy bien. En 600, digamos, para hablar un poco también de ppfd, en 600 watts por metro cuadrado estaremos en 1400 de ppfd en todos los puntos. A partir de 1000 ya podemos empezar a utilizar CO2. O sea, 600 watts por metro cuadrado, te lo recomiendo si vas a utilizar CO2. Bien. Si no voy a utilizar CO2... Yo creo que, digamos, una ecuación muy buena en ese sentido en cuanto a potencia, rendimiento y gastos y todo, está en los 400 watts por metro cuadrado. Bien, buena datita. De hecho, en este momento para una sala estamos desarrollando unas estanterías que tienen 1 metro por 2,40 y llevan 2 Photon de 4,80, entonces quedamos en 400 watts por metro cuadrado. Excelente. Así que eso estaría dando un promedio de ppfd cercano a los 950, 1000, y sumado a la distribución que tienen los paneles al ser formato parrilla, la condición mejora porque te permite tener, digamos, la iluminación más cerca del cultivo y de esa manera aprovechar mejor los fotones. Entonces lleva ahí un plus de una mejora que tiene que ver también con la eficiencia y la distribución de la luz en la superficie, y creo que es un factor importante que de hecho hace que los paneles tipo parrilla estén tomando tanto impulso actualmente. Yo lo pensaba, como seguramente se te ocurrió a vos, por eso lo hiciste con los COB, cómo no hacer una parrillota, viste, de COB, decía, porque la luz sale de acá en el medio. Yo me dedicaba a hacer sonido e iluminación
y la luz se suma, ¿no? Entonces vos para cubrir un área necesitas darle distancias a la luz. Yo pongo 10 luces pegadas, voy a tener un foco lumínico de acá muy potente porque se suma la luz, pero muy concentrado. Pero perdés rendimiento. Exactamente. Y de hecho la primera iluminación que armé para mí con LED Cove era de esa manera, digamos, eran iluminaciones puntuales, LED separados y con muy buena distribución. La clave. Entonces la en base. potencia, digamos... Está bien que en relación costo, tal vez venta de un producto terminado, como lo vemos en cualquier plataforma, el pedazo de disipador con todos los LED juntos ahí y unos coolers. Bueno, es que eso es barato. hace un poco la pregunta anterior de la eficiencia, que me había quedado terminar de contestártela. Que, digamos, esa eficiencia que yo te comenté de la conversión de la energía en fotones es la eficiencia teórica. Después uno tiene la eficiencia real que depende también de estas cosas, ¿no? Entonces, lo que, digamos, hace a la eficiencia de la energía a los resultados en el cultivo, podemos decir tres cosas. El espectro, o sea, podemos hacer más eficiente haciendo un espectro más eficiente, enfocando, digamos, la energía en las longitudes de onda que queremos. La distribución y la eficiencia energética en la conversión de, digamos, del tipo del LED y la forma de trabajo del LED. Y bueno, todo eso se traduce a la eficiencia efectiva, podemos decir, dentro de un cultivo. Así Perfecto. que son formas, digamos, de optimizar y ir mejorando el rendimiento, porque, digamos, si uno tiene una luz de mucha potencia y la tenés que tener a 1 metro de cultivo, no tengas duda que vas a estar desperdiciando energías por los costados, por la misma, digamos, naturaleza de cómo se maneja la luz. Tal cual. Tal cual. Bueno, yo he visto muchos videos de cultivadores, de cultivos yanquis, que viste que usan la luz arriba de todo el palo, pero no sé cuánta potencia le ponen. O sea, es como que... sí, capaz que 1000 watts de sodio y ahí sí tenés todo un techo de sodio. Claro, y abren un montón y vos decís, bueno, está bien, pero utilizan, se ve que por cuestiones de algún otro tipo de factor, que son más grandes escalas. Che, me encanta. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo está compuesto el fotón para el que del otro lado se pregunta, qué sé yo, tipo de luces o el espectro o lo que quieras profundizar o no? Bien, Fotón, en este momento tenemos 2 líneas, la que es Photon y E-Photon. Sacamos una alternativa un poco más económica. Photon, digamos, lo que tiene es que combina los mejores LED que hay en el mercado actual. Combina LED Samsung, LM301H Evo y Osram Oslon. Samsung tiene mejores blancos y Osram tiene mejores rojos, entonces bueno, combina un poco lo mejor dentro de cada marca. La línea E-Photon lo que tiene es una alternativa más económica, LED Samsung LM301H, los LM281 B+ Pro. Dentro de esa serie de LED es el rango BK, o sea, uno tiene el tipo de LED y dentro hay varias familias. Se clasifican en cuanto a eficiencia, bueno, es en los 281 la familia más eficiente. Tienen driver hermoso, tienen posibilidad, las potencias de 240, 480 y 720 watts, tienen posibilidad de interconectarlos en cadena, el dimmer. Tienen Excelente. chain dimmer. Me encanta, manejás uno solo y se muevan todos. Manejás uno solo, podés conectar desde el primer panel una serie de paneles posteriores y manejar desde el primero, o incluso tener una central de control con una salida entre 1 y 10 voltios y controlas la sala entera. Entonces, si una persona quiere hacer que la luz prenda progresivamente y lentamente, lo puede hacer sin... Desde una central de control para la luminaria con ese dimmer. Sí, uno programa con una aplicación y... Me encanta. y A mí que me la sala encanta hace lo toda que esa quiere. parte de meterle mano y generar está cositas. bueno. Para la automatización, y otra ventaja que tiene es que te permite siempre mantener el mismo nivel de potencia, porque si uno va dimmer por dimmer poniendo la potencia, alguno te va a quedar un poco más, Claro. alguno te va a quedar un poco menos. O te tenés que ser muy preciso con el dedo, un cirujano plástico, ¿viste? Que va y clavas ahí. Sí, Me no encanta, lo veo. me encanta. No lo veo, sí. Y muchos lo van a poner al palo o a mover a la mitad. La gente empieza a hacer mal las cosas ahí. Entonces está bueno porque ese tipo de tecnología te permite ya solucionar todo un aspecto general. Me encanta. Con RJ45 conectás el cable de red. Exactamente, sí. Una entrada, una salida, de la salida de un panel vas a la entrada del otro y ya desde el primero estás controlando el otro.
Y ¿Toda la línea Fotón lo trae o la línea más económica no? toda la línea Fotón lo trae. El que no trae ese tipo de dimmer, que trae un dimmer común, es el de 120, que bueno, al ser 120 watts, uno supone que ya no van a estar conectando en cadena porque es muy chiquito, se puede usar para vegetar, para hacer clones, pero no se va a hacer una sala con ese tipo de panel. Bien. Trae su dimmer incorporado, pero no tiene la posibilidad de conectarse en cadena. Todo pensado, me encanta. Y lo que tiene de bueno esta línea también es que cuenta con 2 años de garantía, obviamente servicio local, asesoramiento personalizado, lo que charlábamos de desarrollar las salas, de hacer un plano para el cliente, de pasárselo, de tener la devolución. Y lo que estamos haciendo actualmente también va un poco más allá del producto, pero es parte del servicio que acompaña el producto. Me encanta. Visitamos salas, tomamos mediciones, charlamos con los clientes, fumamos una ceja, que es, digamos, una de las mejores partes de que se está dando actualmente del trabajo. Es fundamental. Aparte ahí tenés ese feedback también con el cultivador, qué es lo que necesita o qué problemas tiene, porque hablábamos en principio, esto surge de una necesidad como la evolución humana en general. Surge siempre, viste, la solución a todo con la necesidad. Y se comparte conocimiento y siempre se aprende algo. Sí, aparte las condiciones todas son distintas, porque vos vas a una sala que tiene X infraestructura, otra, todos los factores cambian y de repente empezar a meter la marca y estar en esos lugares debe ser hermoso. Ver la evolución también, ¿no? De los cultivos, los cultivetas dándote esa evolución. ¿Qué te dicen por lo general cuando pasan a la línea? No, en general muy contentos, por eso que también nos deja muy contentos a nosotros que vuelvan a elegir la línea. Nos muestran resultados, están siempre sorprendidos, están siempre muy contentos. Ese es el feedback, digamos, que uno normalmente recibe. Y después, bueno, tenés las salas que te dan otro tipo de feedback un poco más detallado, digamos, rendimientos, te cuentan los sistemas de cultivo que están usando, cómo les fue con una tierra, cómo les fue con autoflorecientes, cómo les fue después. Porque hay todo un mundo ahí también. Con nuestros paneles, cuando cambian, por ejemplo, hay muchos que están cambiando Citizen por los paneles estos. Entonces, bueno, Citizen fue un poco la evolución del COP. Citizen fue la evolución del COP. Lo que tenía el Citizen es un muy buen precio por el PPFD que te entregaba. Entonces, esto hizo que fuera una tecnología muy difundida. Algo interesante. La relación entre la economía y la eficiencia era muy buena y es muy buena. Pero bueno, ya... Ahora actualmente, como que el mercado, los productos y todo va evolucionando, ¿no? Entonces, de alguna manera hay paneles de alta eficiencia que tienen ese condimento, digamos, de eficiencia económica o del costo barato del PPFD, pero terminan siendo superiores porque tienen mejor distribución, tienen mejor eficiencia y tienen mejor espectro. Tal cual. Lo que tenía el Citizen era que uno ponía un blanco cálido de 3500K o de 3000K y no te permitía optimizar el espectro lumínico, que era otro de los factores que te comentaba, que uno puede jugar armando con LED el espectro ideal que uno está buscando, ¿no? Exactamente. Así que bueno, terminó siendo reemplazado por mejoras. Bien, contame si, ya que estamos acá en esta parte técnica de los espectros, de las luces, de los fotones, para el que tal vez está mirando, ¿qué es el efecto Emerson? El efecto Emerson es un mejoramiento, digamos, en la relación de la tasa fotosintética de la planta. Se consigue mezclando dos tipos de rojos, rojo lejano, rojo profundo, 670 y 730 nanómetros, y eso mejora la condición de la planta, la energía para hacer fotosíntesis. Perfecto, o sea que la planta va a estar comiendo mucho mejor. Claro, se genera un potenciamiento ahí entre las dos longitudes de onda y eso mejora el proceso, digamos, fundamental de la planta. ¿Estás ahí mirando a ver qué pasa con la investigación en cuanto a avances de iluminación y novedades que hay en cuanto también al feedback que se va cruzando con el cultivador? Porque la iluminación obviamente se puede utilizar para horticultura, pero cuando la empezás a orientar directamente también al cultivo de cannabis, hay cositas también que la planta reacciona a espectros
determinados que Hay, otras plantas hay no le dan cositas bolilla. muy interesantes y creo que hay mucho para desarrollar en el tema todavía. De hecho, una de las cosas que hicimos con esta línea Photon es buscar un espectro nuevo, un poco de lo que vengo viendo que es como una tendencia mundial de grandes marcas. Y un espectro que nosotros pudimos comprobar en nuestros cultivos y que nos gusta mucho más que el espectro tradicional, con una temperatura de color de 3500, 3200 para floración. Bueno, lo que nosotros planteamos con la línea Photon, la E-Photon, digamos, tiene un espectro más clásico, la Photon tiene un espectro que está optimizado, que tiene una proporción más grande de lo normal en azules, es una luz un poco más blanca, y tiene picos muy grandes de rojos. Entonces tiene el rojo de 660, el rojo de 730, la parte, digamos, de amarillos verdes se tira para abajo porque tiene los picos ahí en los LED específicos, y tiene una proporción importante de azul que mejora bastante el desarrollo del cultivo y la cosecha Para la parte final. vegetativa también, ¿no? El azul estuve leyendo que tiene mucha incidencia. Sí, tiene mucha incidencia, vegeta siempre de una manera más armónica. O sea, si uno busca un espectro, digamos, para lo que es un ciclo completo, yo siempre te voy a recomendar que tenga una buena proporción de azules. Mirá, buen dato. Siempre no de la mano de cuál es el objetivo de cultivo, porque si vamos a hacer solo floración, podés tener un poquito menos azules. Yo siempre recomiendo que los tengas, que tenga una buena proporción de azules. Pero digamos, una etapa de vegetación la puede hacer con mucha más proporción de azules que de rojo. Y la etapa de floración siempre con un poco más de proporción de rojos. Y lo que es un ciclo completo, con un buen balance entre los dos. Lo que te comento es que este balance, lo que nosotros hicimos con la nueva línea Photon, es aumentar un poco los azules de lo que es el espectro tradicional de ciclo completo. Fantástico. Así que está muy interesante el espectro. No queda lo que es un blanco tradicional, porque al bajar tanto lo que es amarillos y verdes, queda como un violetita blanco, Wow, azulado, interesante. un poco radioactivo, que Me encanta. está muy buena, la verdad. Wow. Ya lo veremos en funcionamiento. Sí. ¿Qué se cultiva ahí? Que decís, ¿dónde vamos cultivando? Y nosotros tenemos ¿En qué medio? medio tradicional que tenemos hace años, que venimos usando, y que siempre, digamos, fue parte de la base de nuestros experimentos. Entonces tenemos ciertos parámetros de cultivo que siempre están estables. Entonces, bueno, uno de esos es la tierra. Cultivamos en tierra, muy areada, con mucho, con perlita, con arlita, siempre tierra. Después lo otro que tenemos estandarizado en nuestros cultivos son carpas de 80 por 80. Tenemos 3, siempre corriendo en simultáneo. Una misma genética que traemos desde el 2019. Wow. L Amnesia, muy recomendable. Bueno, ya la vamos a probar. Muy recomendable, de Paradise. Y esa genética que traemos desde el 2017, que cultivamos en carpa de 80-80, en 4 macetas, haciendo scroll. Siempre vamos variando el espectro, la potencia, la tecnología, y vamos obteniendo rendimientos. Bien, ahí está el laboratorio. Sí, es el laboratorio de pruebas. Hace tiempo que tengo ganas de meter obviamente otros terpenos, otras genéticas, pasar a coco, probar hidro, pero es parte eso será de actividad personal. eso ya sería actividad personal y bueno, pierdo un poco, digamos, el punto de comparación que traigo desde hace tantos años. Claro. Sí, es como para ir probando, bueno, la mejor luz que tenés y vamos a ver una genética. Así que ya saben, el que quiera compartir una buena genética para que se hagan esas pruebas, bienvenidas sean. Bien, tenemos esquejes, vamos Vamos a hacer llegar. Vamos a hacer llegar también esquejes de todo tipo, que te lleguen a vos también, por la duda, en algún momento. Y está bueno siempre cambiar genéticas, terpenos, ir haciendo esa parte de compartir. Sí, aparte hay de todo. ¿Algún terpeno favorito? Bueno, lo que hablábamos antes, Super Lemon Haze. Eso siempre fue uno de mis terpenos favoritos. Qué rico. Sí, del cítrico, el haze, siempre es un sabor clásico que a mí me gusta mucho. Sí, ¿tienen pensado algo a nivel internacional con la marca?
A ver, a mí me encantaría, digamos, armar una matriz productiva donde se pueda escalar el proyecto para exportar. Eh, la verdad es que si bien lo analicé en diferentes oportunidades, eh, de momento estamos trabajando mucho a nivel local y, y queda poco, digamos, como para desarrollar eso. Sería muy interesante hacerlo y digamos, creo que una rama que estaría bueno emprender en algún momento. Me gustaría que la gente nos deje comentarios con qué cultiva, o si tienen alguna pregunta en relaciones a las mismas líneas de Fotón, si ya la tienen, que nos digan, hey, yo acá, nos dejen en un comentario, le pongan like al video, se suscriban, lo compartan. Y eso está siempre bueno, ¿no? Lo que charlabas, lo que decías antes de la atención personalizada, la parte humana también, la parte de explicar, la parte de hacer el seguimiento con el cliente, de charlar, de ver. La gente entiende qué es lo que está sucediendo y no te venden cualquier cosa. O sea, no es que vas y... La otra vez nos reíamos con un amigo, no tengo nada contra ninguno, ni ninguna persona, pero a veces vas a una ferretería y le pedís algo y te dan lo que quieren. Entonces, no, era de media, ¿viste? Pasa mucho que a veces es un chiste, pero en el afán de la venta se pierde ese contacto con la gente. Y lo que necesita en verdad el cliente. Sí. Porque terminan a que veces es muy comprando algo difícil que no tienen idea o no lo van a utilizar en la forma correcta. Sí, es muy difícil también que la gente, que todo el mundo sepa cómo lo tiene que usar. Exactamente. Uno por ahí intenta, ¿no? De hablar de PPFD, pasan mediciones. Para eso estamos acá, para contarle a la gente y que después se miren el video y digan, ahora entiendo todo, era más o menos, le voy a caer a, che, bueno, tengo una carpa de tanto, ya sé que necesito este de base. O me compré un tubo de CO2 porque tengo un amigo que tiene una ambulancia o trabaja en un hospital y le voy a poner. Bueno, una válvula solenoide, un controlador y se pone. Y adentro, ahí tenés, me encanta. Y esa asesoría está buenísimo porque hay gente que quiere hacer experimentos y quiere investigar con el cannabis. A mí me apasiona, obviamente lleva recursos y lleva inversión. Y esa parte es muy interesante, lo de investigar y a mí me fascina, me fascina. ¿Qué proyectos, si hay a futuro, tal vez flasheando un poco con la inteligencia artificial, te imaginás o hay algún proyecto de que la línea sea interactiva con los celulares para que la gente setee su programa de iluminación? Tal vez interviniendo un poco en esto que ahora se están implementando los superciclos y días que ya no son de 24 horas. Es que eso de alguna manera el equipo lo tiene incorporado en el Chain Dimmer, donde uno, digamos, tiene un controlador, conecta con el cable RJ y programa el funcionamiento entero del panel. Entonces ya estamos, digamos, ahí. ¡Wow! Así que eso, digamos, está pensado y el que lo quiera hacer tiene que tener un controlador y puede hacerlo tranquilamente. Fascinante. ¿Cambiará todo este tipo de investigación de forma rotunda cómo se ve la eficiencia de los paneles al empezar a utilizar ciclos de otras horas? Porque de repente vas a tener un panel prendido 24 horas, 12 apagado, ponele, suponiendo. ¿Qué pensás vos en cuanto a lo que es conocimiento técnico de durabilidad de paneles? ¿Hará un cambio o vendrá como para sentarse con mucha más comodidad teniendo esta tecnología eficiente, ¿no? Porque no es lo mismo tener 24 horas prendido un sodio. Bueno, sí, obviamente eso te cambia el parámetro si tenés superciclo y si no lo tenés también. Creo que todo el tema de la parte de investigación del superciclo está buenísimo. Hay muchísimo para desarrollar ahí. Va a llevar mucho tiempo, es mucho nivel de investigación. Sí, lleva mucho tiempo. El método científico no es tan fácil. No, para nada. Tiene su trabajo en ese sentido de llevar tiempo, cantidad de muestras, de probar, pero creo que está buenísimo ir probándolo, así como, no sé, probar un montón de otras cosas, hacer alguna investigación, ver mitos de quizás algo con UV. Me fascina esa línea a mí, porque tengo entendido que el UV es una iluminación que ataca hongos y también es... la utilizan para desinfectar y limpiar lugares. Lo que pasa es que tengo entendido que hay un UVC, no sé si el UVC o cuál UV, que afecta al terpeno, ¿no? Y hay 3 tipos de UV diferentes. Por eso te comentaba justamente lo de la investigación, porque para
Para Sí, poder, poder decir... decírtelo me gustaría hacer la investigación. ¿Pero estás investigando con eso? Es un proyecto. Me encanta, me encanta. Que tengo y que lo tengo latente y que cuando se den las condiciones lo vamos a hacer. Me parece fascinante porque la gente se puede llegar a topar el día de mañana. Tal vez no entienden ni de lo que estamos hablando. Algunos y otros dicen, wow. Yo lo digo porque tal vez alguna cosita toca oído. Pero te imaginas que vos tenés una sala en la que tenés un panel que ya tiene UV integrado y te desinfecta y sanitiza la sala. Ponele que se acciona por la potencia y el cálculo, X tiempo o como se fuese a utilizar. Me parece fascinante porque ya se empiezan a utilizar menos tipo de la gente hay gente que utiliza preventivos o venenos, ya eso te reduce ese problema. También te reduce el problema de tener cualquier tipo de plaga o hongo en la sala y es un avance para mí tecnológico absoluto. Más pensando, tal vez yo lo veo en la importancia de que el día de mañana el cannabis se tiene que regular, no hay otra. O sea, me parece que no hay otra vuelta que darle de rosca. El cannabis se tiene que regular y para pasar por una regulación, obviamente que al ser un producto que uno lo va a consumir, tiene que pasar por un procedimiento que cumpla con estándares de consumo. Que en realidad el problema con el prensado básicamente es ese, que el prensado está mal curado, no sabés cómo viene, tiene un olor a cualquier cosa, no sabés ni qué es. Entonces, eso no es un producto sano para el consumo. Acá se busca que la gente consuma, porque la gente ya consume cannabis, no va a dejar de consumir cannabis, y más demostrado todos los beneficios que tiene para paliativo de cáncer, problemas de asma, problemas de epilepsia refractaria, dolores, estrés, pero lo que se te cante. A mí me salvó la vida el cannabis. Sí, la discusión, digamos, esa parte. No hay ningún tipo de discusión indudable. ya del cannabis. Sí, Para sí, mí esa parte ya se pasó. Entonces, de repente, sí, avanzar y decir, che, voy a tener mi luz, me sale mi cosecha apta para el consumo, es una ventaja. En una parte operativa yo lo veo también a una mediana y pequeña escala en la producción del cannabis. Para mí va a tener una incidencia en ese lado. La gente que cultiva puede tener una carpa o una salita y de repente poder decir, che, cuento con la tecnología, porque es tecnología, para cumplir un estándar de nivel de un alimenticio a nivel nacional, tal vez, dependiendo de cómo se organice. Pero me parece fascinante todo lo que se puede hacer con una luz. Sí, yo creo que el tema del UV está bueno. Lo que se suele hacer siempre es manejarlo por separado, o sea, tener, digamos, lo que es un complemento, que probablemente en algún momento lo tengamos. Ahora, bueno, venimos con mucho trabajo en el lanzamiento de estas 2 líneas y 8 tipos de productos diferentes, así que estamos un poco atareados en cuanto a ese tema, pero la parte UV está muy buena y yo creo que lo mejor es siempre manejarlo como complemento. No siempre en la etapa de cultivo se requiere, entonces está bueno por ahí que sea un accesorio que uno pone, saca y... Como un aditivo de los fertilizantes. De repente lo utilizás o no. Me encanta. Volviendo a lo que estabas diciendo también de un poco de la profesionalización, digamos, del cultivo. Lo que yo vengo notando es que hay gente que hace las cosas muy bien, que tiene muchas ganas, que lo profesionaliza, que lo estandariza, que cumple con absolutamente todo, o sea, los parámetros, el seguimiento, toda la recolección de datos, la calidad del producto final. Así que hay mucha gente en ese nivel y que toda la gente está esperando quizás un poco más de energía de la parte política Ojalá del país, de un poco más de active. impulso, de libertad, de tranquilidad y de poder planificar, ¿no? Un poco sus proyectos y que toda esa profesionalización que tanta gente está haciendo pueda, digamos, tener su objetivo final, ¿no? Por supuesto, que es trabajar con la planta y sus derivados. Que es muy lindo. Que es muy lindo. ¿Alguna genética favorita, además de la que estás cultivando? Una Babelillus una vez que tenía un terpeno muy muy bueno. Tuve Y, que también me gustó mucho. La Super Lemon Haze. White Widow, tuve algunas muy buenas también. Un poco más índicas, más... Lindas genéticas todas. Sí, hermoso. Una Dwarf, creo que se llamaba. Te iba a preguntar si habías cultivado auto.
Sí, cultivé. En general, a mí me gustan más las feminizadas fotoperiódicas por un tema de mantener la genética, hacer esquejes y bueno, poder Sí, sí, el tener trabajo ahí aparte que estás haciendo también en el mismo seguimiento laboratorio. de todo, ¿no? Pero sí, tuve automáticas y unas cuantas. ¿Qué recomendaciones le das a alguien que tiene automáticas en cuanto a tus conocimientos en luz? Cuidados al detalle para que no tenga ningún problema de chica y no pierda potencia ni vigorosidad en ¿Cuál es ninguna el parte. moco que se manda alguien haciendo su primera vez un auto con la luz? Que vos decís, Es esto no poca lo hagan. potencia, bajar quizás el dimmer, mucha potencia también, pero en general no es tanto problema el exceso de potencia, pero equivocarse ahí, quizás la altura del panel y bajar el dimmer va a hacer que el promedio de luz esté un poco por debajo, entonces tener ese cuidado. Digamos, para no tener por ahí ese problema, lo que recomendamos es mantener una altura baja de panel e ir manejando con el dimmer. Entonces, si estamos en veje, siempre mantenemos a más o menos 30 centímetros y tenemos el dimmer a la mitad en veje. Entonces ahí sabemos que estamos en un promedio de 500. Si después empezás a subir el panel a otras alturas, bueno, la cosa empieza a cambiar. Por eso también las mediciones que nosotros presentamos en los manuales, folletos técnicos de los paneles, está como estandarizada a la altura de 30 centímetros. Claro. Sí, Bien. sí, después la genética te puede ir pidiendo más luz y la va a ir llevando, pero la idea es que quede en ese estándar. Y uno ahorra energía y tenés un poco más de control y seguridad sobre la cantidad de luz que está recibiendo la planta. Wow. Así que bueno, principalmente eso. El error más común es la altura del panel y obviamente haber planificado bien la potencia por metro cuadrado y la distribución de luz que va a tener el cultivo. Fantástico, anoten. Y eso es lo básico, digamos, el ABC de los LED en cultivo para autos o para cualquier otro. ¿Cambia algo el auto con la FEM en cuanto a la iluminación? No, en cuanto a iluminación no. Por lo general antes era como tal vez el auto más sensible al estrés y si te pasás, como vos decís, en irte o quedarte corto, le afecta. Y no tener ese te pone a problema, flor, sí, no tener ese problema de chico va a repercutir después claro. en la cosecha final de una manera enorme porque ahí no manejas el tiempo de la vegetación, entonces un retraso chica te la va a dejar chica. Yo creo que puede haber ahí algún parámetro en cuanto al espectro. Creo que bueno, un espectro con una proporción más grande de azules es un poco mejor, teniendo definido, digamos, un tiempo fijo de vegetación, te va a hacer aprovechar un poco más ese tiempo. O sea que lo recomendable también para el que va a armarse ese tipo de salitas o pequeñas, grandes escalas es tener una salita de veje y una salita de flora para tener la iluminación también mejor planteada en cuanto a eficiencia. Sí, por supuesto, porque si no vas a tener, siempre pensando que no vas a mover los paneles. Claro, claro, sí, sí. Si no vas a mover los paneles, siempre vas a tener en la parte de veje la mitad de potencia. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con una sala donde justamente tiene separada la parte de veje y clonación de las otras 3 salas de floración que tienen. Y lo que estamos haciendo es para la parte de veje un panel que tiene la mitad de la potencia por metro cuadrado. O sea, está bien distribuido, pero tiene la mitad de la potencia. Entonces ese panel te deja al máximo en un promedio entre 500 y 600 de ppfd. Y eso está bueno para la etapa vegetativa. Así que aprovechas mucho mejor, digamos, la inversión en iluminación. Sí, aparte hasta la mitad. Algo de eso también estamos haciendo para maní. Diseñamos un sistema de iluminación de esas características. Wow, bien ahí. No necesitan 1000 de ppfd y no necesitan el maní más grande, así que se busca para la parte vegetativa otra potencia. Wow, impresionante. Cultivo de maní. No conozco ni cómo es la planta, debe ser como una plantita y tira una chauchita. Sí, algo así es. Mirá. Hacen speed breeding, hacen mejoramiento de maní y bueno, utilizan la parte vegetativa y de fructificación de la planta. ¿Industria nacional? Sí. Wow.
me encanta. Sí, sí, en eso tenemos muy buena industria. La Argentina tiene todo. Nosotros nos cruzamos en la última Expo Cannabis con los chicos de Comunidad, Mati Hardy y el Jonah, y charlábamos un poco de cómo veían la Expo. Ellos vienen siempre, tienen un canal de stream que se llama Comunidad, no sé si lo han visto. Son uruguayos. Lo tienen también con Maula Mónica y hablan de cultivo, hay de todo. Y no, ellos estaban fascinados cómo Argentina tiene la cantidad de industria nacional, ¿me entendés? Acá todos se reinventaron con algo. El que tenía tal vez una empresa de tal cosa, dijo, bueno, ahora vamos a salir a hacer esto. Impresionante. Es característica básica de la Argentina. La De verdad que sí. reinventarse inmediatamente. Adaptabilidad y Es y impresionante. resiliencia a los problemas. Así que yo creo que también viene un poco ahí de la esencia del argentino que es tan emprendedor y que siempre quiere salir Fanático. adelante y que ve la posibilidad o la necesidad de también hacer algo y que le gusta y le da y tiene la capacidad por haberse adaptado A todo. a Cada todo, 5 sí. minutos. ¿Cómo ves a los Sí. argentinos y al cultivo, Sonia? Por lo que estabais hablando de lo de el argentino muy emprendedor, eso sí que es verdad y es algo que me sorprendió mucho cuando conocí a Guido, porque en España no estamos tan acostumbrados a eso. O sea, en España estamos muy acostumbrados a la persona que trabaja para. Y No, es se levanta uno y dice, hoy me voy a poner un negocio de... No, no. Y llegas a Argentina y en Argentina todo el mundo tiene su emprendimiento y me parece increíble. Y se nota mucho porque después mucho argentino en España emprende y tienen muy buena fama por eso. El argentino tiene muy buena fama en España por trabajador y por emprendedor. Mira, Ujú. ¿qué conocimientos tenés de cultivo, Sonia? Además de lo que has ido adquiriendo a través del tiempo con, bueno, cada llamado, las visitas a algún Sí. lugar, probar una genética. Y la verdad que no mucho, poquito. O sea, yo estoy más en la parte de atención al cliente y he ido aprendiendo las cosas que me ha ido explicando para que yo poder soltarme más en ese aspecto. Pero bueno, estoy abierta a aprender un montón y a cultivar. ¿Tenías contacto con el cannabis anteriormente? No, ¿Cuándo fue tu primera experiencia, tu contacto con el cannabis? ¿De grande? no tan grande, más de jovencita, así con los amigos. El día que... pero sí. a fumar. Sí, pero de fumar, no de... fumado. Sí. No, buenísimo. Yo para Ujú. mí el que fuma o el que cultiva son más o menos lo mismo. Sí. El que cultiva ya es como más freak. Te dice esta, pero después el que fuma ya también es canábico. Sí, pero no hubo experiencia así de cultivar. Próximamente. pero- Bueno, bienvenida Sí. al mundo del cultivo. sí. ¿Y qué tal te resultó esas experiencias? Bien, la verdad que muy bien. Bien. Sí. O sea, cada uno diferente. O sea, me sorprende mucho el tipo de genética, los efectos que tiene. O sea, los diferentes efectos. Y algo que no pensaba nunca, igual que lo que hablábamos antes con el vino, que ya eres capaz de decidir el tipo de vino que te gusta o no te gusta, decidir el tipo de fasito que me gusta, más que de otro. Cuesta llegar a eso, ¿no? Esa profundidad hablábamos de, Ujú. de identificar el terpeno. Yo he tenido amigos que le he hecho oler alguna planta y olía uno y decía, ay, qué lindo olor. Y olía otro y me decía, no, esto no, como que le causaba rechazo. No siendo una persona que está oliendo planta cada Sí, rato. obvio. Y vos decís, ¿qué habré interpretado? Y yo la olía, esa misma que él le causaba rechazo, y decía, qué olor rico. Y te Y vos encantó. decís, a mí me encantaba. Y él, digo, ¿qué pasará, no? ¿Cómo uno interpreta? Qué loco, cómo llegan esos... Sí. Hoy en día vas a acompañar o vas a ver las instalaciones y los clubes y las flores y ¿qué decís? Decís, wow, Argentina, el cultivador, las salas, ¿con qué te encontrás? La verdad que veo que es algo que está súper desarrollado en comparación con lo que vengo viendo en España, que no tiene nada que ver. Y la verdad que me sorprende mucho, sobre todo la comunidad que se crea. Me gusta mucho eso. O sea, los clubs, la parte que tienen de ONG, que tienen sus pacientes, que tienen sus médicos, las recomendaciones que tienen. Luego, lo que forman ellos, ¿sabes? Así, tenemos una sala en Buenos Aires que justo habían alquilado otra parte de donde tenían ellos el club y habían montado así tipo una salita de juegos y como que ya era... Wow. Sí, Con su tipo médico, ocio. con- Sí, Me encanta. súper interesante, me parece súper interesante. Sobre todo también la parte de, o sea, toda la tecnología que lleva, ¿no? Igual que la que tienes tú, tipo la automatización de las cosas, que si la medición del pH, que sí, todo. La Wow. creación de aplicaciones y todo eso me parece Sí, increíble. es O venimos sea, nunca avanzados. no estaba metida en ese mundo y nunca pensaba que
Le fuera pasa a mucha cerca y- gente, ¿eh? Yo Sí. tengo madres, amigos que tal vez han venido a casa a conocer porque Ujú. pegamos buena onda, pero no han fumado nunca y vienen y conocen y se agarran la cabeza. Yo no podía creer que esto es como que les cambia la perspectiva. Dicen, wow, mirá las luces o mirá la tecnología aplicada. Sí, sí, sí. Te sorprendió mucho. Sí, la verdad que sí. La capacidad aparte del cultivador argentino, bueno, ya lo sabemos, nosotros nos adaptamos a todo, pero cómo nos ve también el entorno y cómo nos ven de afuera Ujú. y cómo estamos avanzando, creo que es fundamental también, ese compartir toda esa datita. Bueno, ojalá que Sí. puedas emprender con los cultivos y disfrutar de disfrutar de esa genética. Hoy hasta la cultivé yo, me la hice yo, y toda esa experiencia que es hermosa. Sí. ¿Cómo es? Es muy lindo. Levantarte, cuidarlas, verlas, ver cómo crecen. Bueno, ver el Fefo tiene, desarrollo. viste, un sillón en frente de la carpa para sentarse a mirarla. Sí, y la verdad esa parte es muy linda. Es fantástico. Y bueno, y después fumarla, obviamente. Ujú. Tal cual. Disfrutarla, compartirla, todo lo que se genera después también. Esto mismo que se genera con la planta. Es todo un conjunto. Y bueno, la parte industrial que estamos charlando y la parte que te comentaba antes de gente haciendo las cosas muy bien. Creo que eso está buenísimo. Y hay que seguir metiéndole. No hay que bajar los brazos más allá de lo que pase, porque en realidad esto sigue avanzando porque la gente tiene ganas de hacer algo y persigue un sueño. Yo creo que uno de los principios básicos de las personas es la dignidad. Y si a mí me hace bien el cannabis y yo sigo siendo una persona operativa y Ujú. funcional para la sociedad, no tiene que tener nada de malo. Entonces hay que seguir avanzando, seguir investigando, trabajar. Yo creo que el cannabis es uno de los rubros más autoimpulsados Sí. que podemos tener. Porque son muchas las trabas, son muchos los problemas y la gente lo empuja y lo empuja. Sí, a la aparte gente complicaciones que vos decís, o sea, no estamos hablando de qué sé yo, del tabaco mismo o del alcohol mismo, que vos decís, che, voy a tener complicaciones para sacar esta bebida mía al mercado porque tiene que cumplir con ciertos... Inclusive la podés sacar, Ujú. ¿me entendés? Siendo algo que es malo. Entonces es una batalla como que siempre muy luchada, con tan poco argumento. Del otro lado, más que te queman las neuronas, que hoy inclusive se lo dan a personas que tienen Alzheimer, Sí, yo creo que esa porque parte regenera. esa parte de la discusión del beneficio, digamos, para la salud ya no está, porque hay demasiadas investigaciones, demasiados profesionales dedicados a eso. Mi hermana tiene estudios en eso, es neuróloga, o sea, hay gente que sabe mucho y que todo eso ya se comprobó. Esa discusión yo creo que ya quedó atrás, digamos. Ya por conocimiento general y de la gente, si es bueno o es malo para uno, eso depende del uso que le da cada uno, como cualquier otra cuestión o sustancias. Pero que tenga un buen uso, eso está completamente... Tal cual. Así que invitamos a todos a seguir haciéndose el repro, que Ujú. está parado. Por lo menos para iniciar el trámite, ya haber hablado con el médico. Agradecemos a los amigos que nos apoyan, a Quality Nutrition. También estamos con los chicos de Quality Nutrition. Y bueno, agradecerles a ustedes por haber venido a compartirnos un poco de... Gracias a vos por la Por invitación. supuesto. Un placer. Por- Aparte, están invitados nuevamente. La idea del programa es que vengan los invitados que han pasado ya también en posteriores a renovar todo lo que se va actualizando, ¿no? Porque de repente sale algo más nuevo para la línea o de repente estamos haciendo experimentos con estos superciclos y utilizando y está bueno también contarle a la gente todo lo nuevo que va saliendo. Sí, comentar, difundir la información. Para que se siempre- aprenda. Yo creo que la siempre hacer el educación... aporte, digamos, del conocimiento de uno y transmitirlo y uno recibirlo de otros también, eso está buenísimo. Tal cual. Los invitamos a todos, a ustedes también, no sé si tal vez estén o no, al 3 de mayo a la marcha, que se organiza bueno, en Buenos Aires también. Así que por acá vamos a dejar el flyercito. Vamos a dejar las redes acá abajo de Evo Grow para que se conecten. Así los atienden Guido, Sonia y los asesoran Ujú. a ver qué necesidad tienen, cómo los pueden ayudar, qué planificación se puede hacer. Todo tipo de preguntas. Todo lo que se necesita para que el cultivito salga de punta a punta impecable, no renegar, para eso se trabaja, para eso se investiga, para innovar. Muchísimas gracias, chicos.
¿Algo que quieran dejarle a la gente? ¿Cositas? Un comentario. Siempre estamos abiertos a conversar, a recibir las consultas, a explicar, a difundir lo que sabemos, a obviamente mostrar y dar la seguridad de lo que nosotros hacemos. Así que cualquiera que tenga alguna duda, alguna consulta, puede escribirnos, puede mandarnos un mensaje. Eso siempre es bien recibido y siempre nos gusta dar ese servicio a la gente. Y es fundamental, así que muchas gracias. Ujú. Muchas gracias a los dos. Gracias por ver hasta acá. Les recordamos, denle like, suscríbanse, compartan esto con el resto. Para el mundo canábico y para el mundo no canábico también, porque está bueno que la gente que no tiene ni idea de qué se trata el cannabis, no le importa, pero de repente se entera que hay una brecha de medicina, de cultura, de información que sirve para un montón de cosas también, porque hay gente que cultiva otro tipo de cosas y de repente ven, como decías vos, esto y dicen, yo cultivo maní en mi casa. Ahora voy a llamar a los de Borough. Así que bueno, abiertas siempre las puertas para todos. Por supuesto. Para cualquier tipo de proyecto. Para cualquier tipo de proyecto que exista. Bueno, chicos, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.